En un mundo lleno de prejuicios y estándares fuertemente establecidos, les hago esta pregunta. ¿Es correcto negar quién eres para encajar o es mejor aceptarte contigo mismo? Esta es una de las dudas existenciales más sonadas dentro de yo mismo, que nos pueden llevar a una introspección bastante profunda. Esta es la pregunta que nos establece el videojuego de Final Fantasy VII, uno de los juegos más importantes y emblemáticos de toda la historia, que no tiene ninguna presentación alguna. Al igual mismo ocurre con sus personajes y sobre el protagonista Cloud Strike, que hablaremos en este video. Cloud Strike se ha convertido en el personaje icónico de la industria del gaming, ya que es admirado y querido por el público, pero creo que esta faceta de superhéroe que conocemos, digamos que no hace justicia a lo que realmente el personaje es. Y es que este personaje acaba de salvar al mundo más de una vez, que acaba convirtiéndose en alguien muy fuerte y de grandes valores. Pero para llegar a ese punto final de la historia, tuvo que pasar varias adversidades, no solo físicas, sino mentales. Sobre todo, superar sus traumas y vencer inseguridades arraigadas desde la más tierna infancia. Y es que por dentro Cloud es una persona rota mentalmente. Y eso se ve reflejado en su rostro, que mayormente carga con una expresión de amargura, donde carga muchos problemas mentales y de baja autoestima que lo han convertido en alguien bastante débil. Pero lejos de esto de hacerlo en una persona sumamente decepcionante, lo vuelven una persona sumamente valiosa y hasta cierto punto en alguien que muchos pueden llegar a aprender algo de autosuperación y de realización personal. Al empezar el juego, empieza en un tren donde un grupo terrorista comienza con su plan malévolo de poner una bomba en un reactor de Mako, que básicamente está succionando la energía vital del planeta. En ello aparece nuestro protagonista, quien es contratado, donde conoceremos a un joven Cloud, que se muestra desde un inicio como alguien muy antipático y una actitud grosera, como estando por encima de todos y asocial, no por timidez sino por soberbia, tratando a los demás no con desprecio pero sí con arrogancia. Pero esto no es más que una fachada de alguien que oculta su verdadera identidad, una persona con muchas inseguridades y una autoestima sumamente baja, producto de una infancia marcada por falta de reconocimiento y de amor paternal, al igual que a sus superiores como sus ideales, cosas que se verán reflejadas más adelante. Desde pequeño soñaba en alcanzar la gloria y demostrarle al mundo que era alguien importante. También aspiraba a ser amigo de su vecina Tifa, pero las cosas no salieron como él esperaba, durante un incidente en el que ambos cayeron en un puente, donde Tifa quedó en coma y Cloud fue culpado por ello. Aquí es donde empiezan sus traumas. Después de esa dura experiencia, tomó su decisión de unirse a ser un soldado, una organización militar con la esperanza de convertirse en alguien más fuerte como su ídolo, como Sephiroth. En gran medida, algunas veces podemos justificar nuestros malos tratos y actitud negativa hacia una o un grupo de personas, con el pretexto o la idea de cuestión de karma. Este tipo de idealismo centra sus bases en cosecha de lo que siembras, el cual hasta cierto punto está justificado. Todos debemos estar conscientes de cómo es la forma en que tratamos a la gente y que nuestras palabras pueden tener consecuencias y que esta consecuencia puede impactar de forma negativa o positiva dependiendo el punto de vista propio y externo. Y ojo que esto no es lo mismo. Retomando un poco del lado del karma, existen personas que toman este concepto y lo distorsionan con el ya conocido finge ser alguien para que te respeten. Y puede que no tenga un gran impacto en nuestra relación o con el mundo externo que nos rodea. La forma en que algunas personas toman este concepto y ponen en práctica llegan a sentirse engañados consigo mismos, creyendo que todos son sus enemigos, y llegan a tal punto de culpar a otros por sus problemas o conflicto con terceros. Sin embargo, no creo que esto sea la causa y las consecuencias de por qué algunos personajes miran de forma muy negativa a Cloud. Y también como nosotros los espectadores también hacemos esta misma pregunta, el por qué Cloud tiene este tipo de conducta, que obviamente en este video lo descubriremos. En su pasado, a pesar de su confianza en el sistema Globe, no logró ascender los rangos y su vida se convirtió en una serie de fracasos,
y resultó ser una persona cualquiera, hasta que un día finalmente tuvo la oportunidad de participar en una misión junto a Sephiroth, su ídolo. Pero esto solo resultó en una trampa que involucraba en su pueblo natal, donde Cloud, avergonzado de sus fracasos, se ocultó bajo un casco para evitar ser reconocido. Y después de presenciar la destrucción de Neverheim y ser gravemente herido en un enfrentamiento con Sephiroth, fue capturado junto a Zack. Después de ser capturados por Cirna, tanto Cloud y Zack fueron sometidos a experimentos por el científico, donde aquí no tenía la suficiente fuerza ni superó la prueba básica para ser un soldado, donde decidió forzar su cuerpo debido a su atrevido ataque suicida contra Sephiroth, lo que le llevó a creer que Cloud era especial. En la historia no se nos revela qué le hacen estos dos, pero se da a entender que a ellos le inyectaron células de Jenova, lo cual tuvo un impacto negativo en la salud mental de Cloud. Pero Zack fue uno de los dos que logró mantener su personalidad debido a su resistencia física y mental desarrollada como soldado de primera clase. Finalmente, los experimentos y su estado vegetal de Cloud fue salvado por Zack, que se convirtió en su cuidador y lo llevó consigo durante toda su vida hacia Midgar. Durante ese tiempo Zack se encargó de cuidar a Cloud, alimentándolo y moviendo sus extremidades y brindando atención médica, a pesar de que este no podía responder ni recordar casi nada. Su estado físico empezó a mejorar al alejarse del Mako. Tiempo después, Zack muere acribillado por la infantería de Cirna, y en los últimos momentos que este estaba agonizando, Cloud se recupera su cordura y presencia los últimos momentos de su amigo, y aunque estaba confundido y aturdido, logró arrastrarse hasta Zack, quien le entregó su espada y le pidió que sea su legado. En ese momento Cloud emergió de la oscuridad, pero su mente estaba inestable, no recordaba claramente quién era ni los eventos que había ocurrido, incluyendo lo que sucedió en el pueblo de su madre o el laboratorio mismo. A pesar de todo, esto no le enloqueció por completo, y de repente se acercó por medio de Midgar, solo y desorientado, casi como un viajero en el tiempo, con el cadáver de Zack a sus pies. Y es por eso que después de perder su cordura y entremezclar sus recuerdos, Cloud construye una nueva identidad idealizada basada en Zack y en la imagen fría y profesional de Sephiroth. Esta nueva personalidad artificial se convirtió en una especie de máscara para protegerse de los horrores de la realidad, hasta que finalmente Tifa arrastrase a Midgar. Cloud tuvo la suerte de ser encontrado y ser acogido por Tifa, y en su papel a lo largo del juego muestra una persona muy arrogante y confiada, adaptando un papel de un soldado élite refiriéndose a Zack. Entonces, ¿a qué se debe a esta personalidad? Bueno, viendo este análisis profundo sobre esta imagen idólatra, se da a entender y se piensa si que Cloud adopta este tipo de conducta, será fácilmente reconocido y admirado por todos, no por quien es, sino esa imagen falsa que quiere dar al mundo, como un soldado élite perfecto, que no le tiene miedo a nada, que es fuerte y carismática, cuya presión de los demás se va a encargar de enterrar sus aspiraciones, un argumento erróneo que no lo dejaba ser feliz. Son de estos hechos que no pasan de la ciencia ficción, son problemas que representan perfectamente lo que pasa en la vida real, y que pueden afectar nuestro mundo, que te pueden afectarte a ti y a los demás, inclusive como persona que me pasó muchas veces. Gente que es rechazada y odiada por su modo de ser o cómo piensan las cosas. ¿Y eso a qué se debe? En muchas circunstancias eso se debe a nuestras capacidades o por situaciones económicas. Aparte de lo económico, también están las burlas o que la sociedad decrete de lo que se puede y de lo que no se puede. Por ejemplo, que tú tienes una meta o una aspiración que tan difícil o imposible que sea, tú quieres lucharlo porque tú quieres que eso sea realidad. Y es una de las cualidades más hermosas y bonitas que no pueden pasar como individuos, donde esto podemos llamarle el poder de la fe, sin necesidad de fingir que esto esté sucediendo. Pero la estima de la sociedad se va a encargar de apagar nuestras aspiraciones y nuestro brillo que nosotros tenemos para nosotros cumplir con nuestros sueños, donde la ciencia ficción rompe con esta cuarta pared de la realidad,
donde muchas personas estamos atravesando este mismo momento como está sucediendo con Cloud. Pero a lo largo de la historia veremos cómo Cloud llegó a esta conducta y cómo a lo largo de la historia tuvo que cambiar esta conducta para ser una mejor persona, donde este análisis profundo de su mente de Cloud apenas comienza. Cloud crea una vida imaginaria en la que cumplió todos sus sueños de la adolescencia, convirtiéndose en un soldado élite de primera clase, y así regresando triunfante a Neverheim, eliminando así los recuerdos de Zack y del propio Cloud. Una mente sumamente inestable, cosa que hace evidente en la aventura de sus constantes visiones y ataques donde pierde el control de sí mismo. También porque el mismo Sephiroth, desde la corriente vital que controlaba a Cloud a través de las células Genova de su cuerpo. Para este punto no tiene control absoluto de su vida, ni de mucho menos de sí mismo, lo que va generando en él miedo hacia sí mismo a lo que fue capaz de hacer sin darse cuenta luego de marcharse a Iris a la ciudad olvidada. Barret le dice que Cloud que hay mucha gente que no se entiende a sí misma, y no por eso hay que huir, o ese es el dilema de Cloud, que no se conoce a sí mismo y justamente tiene miedo de conocer la verdad, porque teme lo dura que es esa verdad, que pueda llegar a ser. Llega a un punto en el que Cloud ya empieza a cuestionarse su propia identidad y si quiere controlar sus propias emociones o si por el contrario es una simple marioneta sin voluntad propia. Y el punto desde el cual se empieza a marcar esto es la muerte de Aeris. Aeris es un pilar importante en la historia y en la vida de Cloud y para el antagonista en sí. Se describe como una persona alegre, empática y muy sociable, y es quien le da a Cloud algo como ya vimos le faltó en su infancia: reconocimiento. Lo hace sentirse valorado y necesitado por alguien y que lo mete en un montón de situaciones hilarantes lleno de alegría y euforia para él y para los demás. Aeris, el momento de su muerte, Cloud queda completamente devastado y sabiendo que no pudo salvar a un ser querido, y esto fue su punto más vulnerable. Y esto también le perjudicó al grupo. Y es acá como se piensa que Cloud creó esta falsa mentira y esta ilusión que se metió en su cabeza. Por sí ahora es más fuerte, pero su mentalidad es bastante débil y que no tiene control de sus emociones y que no sabe conocerse a sí mismo. Y es una marioneta controlada por Sephiroth y que no tiene control de su vida. Y que no sabe enfrentarse a su verdadero yo, pero en el transcurso de la historia él tendrá este giro inesperado y que dará luz a esta perspectiva de la vida y que tendrá que enfrentarse a sus mayores miedos, donde esto apenas se dará inicio a un nuevo verdadero Cloud. Cuando llegan al cráter del norte, Sephiroth le muestra a Cloud la verdad. Esto en un principio Cloud se muestra muy confundido, se piensa que es solo una ilusión para confundirlo, pero no es más que lo ocurrió realmente hace 5 años en Neverheim. No es nadie ni tiene su propia identidad, solo es un clon fallido de Sephiroth de manera literal, ya que experimentó con él con dicho fin y de manera metafórica, ya que quiso ser como Sephiroth y no lo logró. Y es ahí que ante este choque de realidad en la mente de Cloud se rompe por completo, cayendo bajo el control total de Sephiroth, siendo solo su marioneta y que una vez cumple con su función es desechado como un juguete roto, como una herramienta que ha dejado de ser útil. Es ahí que cae en la corriente vital y esta lo deja en un estado moribundo, intoxicado una vez más por la energía de Mako. Queda en un estado vegetativo total, incapaz ni de razonar ni de mantenerse en pie, otra vez tirado como alguien lastimado. Tifa se queda a su lado para cuidarlo mientras el resto del grupo sigue en su misión de detener a Sephiroth. Un día una bestia ataca a la aldea donde se encontraba provocando un sismo que abre la tierra y causa que Cloud y Tifa caigan a la corriente vital. Con un Cloud deprimido donde su recuerdo, esa identidad falsa lo torturaba mucho más con sus sentimientos de insignificancia. Decide cambiar su identidad misma, donde veremos el resurgimiento y la reconciliación de Cloud. Durante el trayecto de los recuerdos, Cloud halla la verdad donde decide reconstruirse, tanto intelectual y espiritual. Va recordando todos sus traumas anteriores de su niñez y su formación como soldado élite e inseguridades que reprimió bajo una imagen idealizada de sí mismo, que escondía su debilidad emocional, donde intenta vivir con una realidad falsa y pasa a ser mismo con sus defectos y aceptándose de quien en realidad es el verdadero Cloud Strike, que en gran medida ya pasa a controlar gran parte de su vida,
dejándose ganar por el control mental de Sephiroth, por lo que deja de ser su marioneta y empieza a actuar por voluntad propia. Se muestra mucho más seguro de sí mismo y decidido, quien puede tomar sus propias decisiones, el cual ya es mucho más expresivo, más abierto a los demás y con más compañerismo, donde por fin ha conseguido algo con tanta falta, el autorreconocimiento. Personas que se preocupaban por él y porque lo valoran por quien es. Puede que no haya logrado cosas en su niñez, pero logró otras cosas importantes en su vida. Ayuda a Barret y Condyne con cumplir su sueño de ir al espacio y a Red 13 a conocer la verdad de su padre, a todo el grupo con sus problemas. Y él ha estado ahí para ellos, fue un líder innato y se convirtió en alguien verdaderamente fuerte. La meta de unirse a Soldado no era un sueño personal de Cloud, y no es que no quería unirse a ser militar por gusto, sino lo hizo para sentirse reconocido y valioso que le faltó en su infancia, reconocimiento, que al final obtuvo por parte de los demás cuyo personaje aceptó sus debilidades y fortaleza que él mismo reconoce. Puede que esté allá entrenando en el ejército no por voluntad propia, pero lo ayudó muchísimo en su crecimiento personal, siendo alguien mucho más fuerte y ágil para proteger a los demás, cuyo este personaje fue digno de derrotar al mismísimo Sephiroth, donde cumplió por su palabra de rescatar a Tifa al borde de la muerte. Este hecho en gran medida es de suma importancia para cuya persona que estamos atravesando en este mismo momento y que nos estamos evaluándonos diariamente y replanteándonos una vez más si nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, si cumplimos con estos objetivos y qué cosa queremos mejorar. Si tú como persona estás atravesando esta misma situación a la de Cloud, es para decirte que no todo es tu culpa. Y que no está para nada mal ser como tú eres y por quien eres. Eres una persona muy valiosa y maravillosa por quien eres, por tus aficiones y por las cosas que realmente te gustan hacer. Pero siempre no tienes que olvidarte que siempre tendrás que ser mejor como fuiste en el día de ayer. Y nunca olvidarte de dónde tú viniste. Y que tarde o temprano, al igual como Cloud, descubrirás que no todo es tu culpa. Y eso es normal, que siempre en nuestra vida tendremos momentos buenos y momentos muy malos. Pero siempre hay que tener un horizonte y hacia una meta hacia donde tú te quieres dirigir. Y que todo lo que tú realmente anhelas tienes que perseguirlo hasta tu muerte. Porque esto realmente tú vas a encontrar un significado sumamente importante en tu vida. Aunque se haya sentido como un fracasado, gran parte de su trayectoria en última instancia demostró que puede lograr grandes cosas que él ni siquiera se hubiera imaginado. El mismísimo Ojo le dice diciendo: te diseñé pensando que eras un fracaso, pero me equivoqué. Al final fuiste el último de mis experimentos que fue un éxito, donde este demostró sobreponerse a eso. Algo que otros experimentos de Ojo fueron fallidos e incluso fue más poderoso que el mismísimo Sephiroth. Al final consigue derrotarlo. También consigue vengarse de él por la muerte de Aeris, y es que en todo alrededor gira en Final Fantasy VII, su giro argumental. Pudimos ver la pérdida de identidad, la pérdida del hogar, la pérdida de un ser querido, pero también nos deja un mensaje muy hermoso que queda marcado entre nosotros. Y es que lo que las personas realmente mueren nunca nos dejan, sino que nos dan sus enseñanzas y sus legados vivirán en sus corazones, donde Aeris sigue siendo el corazón y la mente de Cloud, cuya persona es su mayor motivación cuando este está en una batalla difícil. Al igual que muchos de nosotros estamos atravesando estas mismas circunstancias. Está bien que en un punto de nuestra vida no sabemos si el camino que estamos tomando es el correcto. Tenemos inseguridades y demonios internos, y está bien que intentamos imitar a un referente para ayudarnos a tener una visión de lo que queremos lograr algo en nuestra vida. Para enmendar nuestro camino y el momento de nuestra trayectoria en el desarrollo personal, no debemos olvidarnos de quiénes somos y aceptarnos a quienes somos, con nuestras fortalezas y debilidades, y reconocer que todos nosotros somos especiales y que siempre nuestros seres queridos estarán para apoyarnos en los momentos difíciles, porque los juegos se tratan de eso, de salvar nuestras vidas. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, si te gustó mucho este video, me puedes apoyarme con un grandísimo like y puedes compartirlo con todos tus amigos, y me puedes comentar aquí en la caja de comentarios cómo le pareció la personal de Cloud Strike y sobre la historia de Final Fantasy VII. Y si me quieren darme ideas para mis próximos videos, se lo estaré leyendo con mucho gusto.
Y ya para culminar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto cuando suba mi próximo video en el canal. Ya no te quito más el tiempo, mi nombre es Tony y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.